El tema que estaré presentando el día de hoy es la pena de muerte en México. A lo largo de esta presentación analizaremos la prohibición constitucional que tiene y su incompatibilidad con los derechos humanos. A continuación les diré cuál es el concepto de la pena de muerte. ¿Qué es la pena de muerte? La pena de muerte es la sanción jurídica más grave que puede imponer el Estado. Consiste en la privación de la vida de una persona, como una consecuencia de la comisión de un delito, que es considerado extremadamente grave. En México, la pena de muerte se encuentra prohibida constitucionalmente. Sin embargo, su debate sigue vigente en contextos en donde prevalece la alta criminalidad y la exigencia social de justicia. A pesar de ello, el Estado mexicano ha asumido un compromiso internacional como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refuerza la protección de derecho a la vida. A lo largo de la historia, diversos autores, tanto del derecho penal como de los derechos humanos, han definido que la pena de muerte es la sanción penal que consiste en la eliminación física del delincuente por parte del Estado, como una respuesta a la comisión de delitos graves bajo un supuesto de legalidad. Pero desde una perspectiva de derechos humanos, lo han definido como una forma de sanción que vulnera el derecho fundamental a la vida y a la dignidad humana, siendo incompatible con los estándares internacionales modernos. A continuación les diré algunas de las características sobre la pena de muerte. La primera es que es irreversible y no admite reparación. La pena de muerte implica en la privación definitiva de la vida, lo que significa que no existe posibilidad de corregir el daño una vez la acción ya sea ejecutada. En el derecho penal, muchas sanciones permiten la reparación, como lo es la indemnización o liberación en caso de que sea un error, pero en este caso no se puede restituir el derecho vulnerado y no hay forma de compensar plenamente una ejecución injusta. La segunda es que es la máxima sanción penal. Se considera la sanción más grave dentro del sistema jurídico, porque elimina el bien jurídico más importante, que es la vida. Representa el nivel más alto del poder punitivo del Estado. Nuestra tercera característica es que depende del poder del Estado. La pena de muerte solo puede ser aplicada por el Estado, lo que implica un alto grado de concentración del poder y la facultad de decidir sobre la vida de una persona. Esto genera muchos riesgos, como lo es el abuso de poder, el uso político y la discriminación en su aplicación. Nuestra cuarta característica es que tiene un supuesto efecto disuasorio. Y esto es muy debatido en algunos aspectos, porque uno de los principales argumentos a favor que se dicen es que la pena de muerte reduce la criminalidad. Sin embargo, esto es altamente cuestionado, porque primeramente no existe consenso científico que lo demuestre. Y países sin pena de muerte no necesariamente tienen más delitos. Esto influye en diferentes factores como lo es la pobreza, educación y sistema judicial que lo respalde. Nuestra quinta característica es que puede implicar errores judiciales irreparables. Los sistemas de justicia no son infalibles. Existen casos documentados donde personas inocentes fueron condenadas, donde pruebas fueron incorrectas o manipuladas. En otras penas, el error puede corregirse, como ya decíamos antes, la liberación y la indemnización. Con la pena de muerte no es así, el error es definitivo e irreparable. Nuestra sexta característica es que cada vez es más rechazada en el derecho internacional. A nivel global existe una tendencia clara hacia su abolición. Cada vez más países la eliminan
y se limitan a su aplicación en tratados internacionales. Un ejemplo es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que restringe su uso, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que promueve su desaparición. ¿Esto por qué? Porque ambas protegen el derecho a la vida, a la dignidad humana y el principio de progresividad. Nuestra última característica es que se vincula con violaciones al debido proceso. En muchos casos donde se aplica la pena de muerte se han detectado, primeramente, falta de defensa adecuada, discriminación ya sea por pobreza, raza o nacionalidad y juicios injustos. Esto implica violaciones a derechos fundamentales como lo son la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada y el acceso a la justicia. Para terminar, podemos concluir que la pena de muerte evidencia claramente su incompatibilidad con los principios fundamentales del derecho, particularmente en lo relativo a la protección de los derechos humanos, la dignidad humana y las garantías del debido proceso. Uno de los ejemplos sobre la pena de muerte es el caso de Avena y otros mexicanos. Varios ciudadanos mexicanos fueron condenados a muerte en Estados Unidos, sin haber sido informados de su derecho a recibir asistencia consular, conforme a la Convención. Esto fue una violación al derecho a la asistencia consular y una violación al debido proceso. La resolución de la Corte Internacional de Justicia fue que Estados Unidos violó el derecho internacional y que debió de haber revisado y considerado las sentencias previas. Otro de los casos fue el de Furman versus Georgia en 1972, que se cuestionó la aplicación arbitraria de la pena de muerte en Estados Unidos y su aplicación desigual y su posible violación a la prohibición de castigos crueles e inusuales. La resolución de la Corte fue que la pena de muerte se aplicaba de una forma arbitraria y que violaba la Constitución. El resultado fue la suspensión temporal de la pena de muerte en Estados Unidos. A continuación vamos con el marco jurídico. En el derecho mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 22, prohíbe la pena de muerte. En el derecho internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a la vida, limita estrictamente la pena de muerte y promueve su abolición. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece que no se puede ampliar su aplicación y protege el principio de progresividad y justicia. Para concluir nuestro tema y toda nuestra investigación previa, podemos decir que la pena de muerte ha sido históricamente uno de los castigos más severos aplicados por los estados, como una respuesta frente a delitos considerados de extrema gravedad. A lo largo del tiempo, su legitimidad ha sido objeto de intensos debates jurídicos, éticos y sociales, particularmente en el marco de la evolución de los derechos humanos y la consolidación del derecho a la vida como un principio fundamental e innovable. En el caso de México, la pena de muerte se encuentra prohibida de manera expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reflejando un avance significativo en la protección de los derechos humanos. Esta prohibición no solo responde a una evolución interna del sistema, sino también al cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, especialmente a partir de la ratificación de instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece límites claros respecto a la aplicación de dicha sanción y promueve su abolición progresiva. Y bueno, aquí finalizamos este tema, la pena de muerte en México. Sin duda un tema muy controversial, con mucha información, muchas posturas diferentes para debatir, pero ambas totalmente válidas.
Aquí no juzgamos si estás a favor o si estás en contra, todo es válido.